En el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Si no tiene Biblia, no se preocupe, lo comparto desde aquí para todos. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de su lepra. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén, amén y amén. Una palabra que cuando la leí, y siempre que leo este capítulo me pasa lo mismo, se me estremeció el corazón, me impartió paz, el Espíritu Santo, sentí gozo. Y cuenta la palabra que Jesús, yendo hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Era una frontera entre dos países, el propio de Jesús y el país extranjero. Y en la antigüedad no había amistad entre Israel y entre Samaria. No tenían diálogo, no tenían paz. Pero dice que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, 10 leprosos, viéndolo a lo lejos, a distancia, sin acercarse a Jesús, comienzan a gritarle desde allí y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, por favor, metete en nuestra miseria, en nuestro dolor, en nuestra necesidad. Por favor, metete en nuestra tristeza, para que puedas sentir lo que nosotros estamos sintiendo. Y Jesús, el Jesús que amo, al que sirvo, al que predico, no se para con una actitud de desprecio, no juzga la situación de estos leprosos, sino que simplemente les da una orden y le dice: id al sacerdote. Pero yo quiero que me acompañe y que en el Espíritu podamos meternos allí a la palabra y que podamos entender un poco la vida de estos 10 varones. Cuenta la Biblia que estos eran leprosos. La lepra era una enfermedad en la antigüedad muy desconocida, una enfermedad que marcaba a la persona que tenía este mal en su carne, en su cuerpo, como una persona de segunda clase, como una persona que no estaba apta para relacionarse libremente en la sociedad,
como una persona inmunda, como una persona maldita. En otras palabras, era una persona pecadora y a causa de sus pecados, de sus tantos pecados en la antigüedad, pensaban que se manifestaba esta enfermedad. Por lo tanto, aquel que se acercara a un leproso, que lo saludara, que compartiera una conversación o que lo tocara, también sería maldito. Así pensaban. Pero me imagino que estos leprosos, antes de ser estos enfermos, tenían una vida común, cotidiana. Cuenta la palabra que eran hombres y en la antigüedad, cuando el hombre llegaba a su edad de adultez, tenía que comenzar a trabajar. Cuando comenzaba a trabajar y a sostenerse, podía enamorarse, tener una novia, tal vez una esposa, comenzar a formar una familia, ¿por qué no tener hijos? Y esta enfermedad es una enfermedad silenciosa que hasta hoy en día, en la actualidad, existe. Existen los leprosarios. La lepra es una enfermedad silenciosa que aparece poco a poco. Una enfermedad que comienza desde adentro hacia afuera. Comienza a haber debilidad en los músculos. Comienzan a hacerse cada vez más sensibles, más delicadas. Las zonas del cuerpo que hay cartílagos, como las orejas, la nariz, los párpados. Poco a poco comienzan a cortarse las cuerdas vocales. Poco a poco se acalambra el cuerpo de aquella persona que lo padece, y estos, como hombres que tenían que trabajar y traer el alimento diario para su casa, se veían imposibilitados, porque el trabajo en aquel tiempo de los hombres era un trabajo de fuerza, era un trabajo que no lo podía hacer cualquiera, y si estos tenían que presentarse a levantar algo pesado, o tener que labrar la tierra, o tener que edificar en alguna obra, no lo podían hacer. Entonces esta enfermedad poco a poco vino a limitar sus vidas. Como hombre entiendo que tal vez ellos, cada uno de ellos, comenzando a sentir el dolor, comenzando a sentir la limitación, comenzando a tener miedo en su corazón, lo primero que hizo es guardarse el secreto, no comentarlo con nadie ni con nada, a distanciarse, hasta llegar a un punto que era inevitable que esta enfermedad no se pueda reconocer con simplemente el hecho de verlos. Entonces salen de su casa, salen de su matrimonio, salen de la relación con sus hijos, salen de su trabajo y comienzan a aislarse. El leproso en aquel tiempo solamente podía juntarse con un leproso. Por eso la palabra cuenta que había un grupo de 10, porque los leprosos andan juntos. Los leprosos tienen algo en su interior que no lo pueden controlar, que no saben cómo esto surgió, no saben cómo empezó, solo pueden ver cómo se fue desarrollando, y pueden caer hoy en una conciencia, en una noción de que ya no lo pueden controlar. Y tal vez entrando más hacia adentro, la lepra, hoy en esta actualidad, puede representarse en muchas áreas de nuestra vida. Vemos a personas que en la sociedad están con salud, se notan fuertes, seguras, pero en su corazón, en su espíritu, en su alma hay temores, hay debilidades, hay limitaciones, hay lepras. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad muy contagiosa. Por eso nadie podía tocar a un leproso, porque lo primero que podía entender la persona que lo tocara era: voy a tener lepra, voy a morir, voy a estar solo. Por eso dicen que a distancia le gritan a Jesús, porque no podían acercarse, y mucho menos a un rabí, a un maestro. Y aquel leproso que se acercara a un rabino, la ley de aquel tiempo ordenaba que lo tenían que matar a piedrazos, tenía que morir lapidado. Entonces, a distancia lo único que hacen es gritarle. Muchas veces uno no entiende cómo ni cuándo fue víctima de ciertas cosas que en su interior se gestan y comienzan a dominar nuestra vida. Y poco a poco sentimos que tenemos que ir distanciándonos de aquellos que amamos, y poco a poco sentimos que lo vamos perdiendo todo.
Tal vez esa lepra hoy represente nuestro carácter, nuestra reacción, nuestra costumbre, nuestros hábitos de vivir, creyendo que de la única manera que las cosas se hacen bien es a nuestra forma, creyendo que los únicos que tenemos la razón de todo somos nosotros. Y tal vez nuestra reacción o nuestra respuesta para con nuestros seres amados es una palabra negativa, una palabra que dañe, una palabra que lastime, una palabra que distancie. Tal vez nuestra manera de hacer las cosas es creyendo que nadie nos puede ayudar y nos guardamos los problemas, nos guardamos las situaciones difíciles y sin decir nada, poco a poco vamos cayendo en tristeza, en angustia, hasta en depresión, y nos vamos distanciando incluso de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros hijos. Y tratamos de estar en un ámbito rodeados por leprosos, por personas que tengan los mismos problemas que nosotros, porque creemos que solamente ellos pueden entendernos. ¿Sabe que yo viví en carne propia, hermano? La sensación de haberlo perdido todo. Algo que no pude controlar, algo que no pude dominar, algo que nunca esperé. Para mí en aquel momento el mejor tiempo de mi vida, de mi matrimonio. Un momento para el que nuestro ministerio estaba en auge. Y de repente, una madrugada recibo una noticia. Y cuando recibo esa noticia, que fue triste y desesperante para mi esposa y para mí, sentí literalmente en ese momento que lo había perdido todo. Había perdido mis sueños, había perdido mis proyectos. Pensaba el ministerio que Dios nos dio, los sueños, los proyectos, las ideas. Todo se derrumbó, todo se perdió. Ahora, ¿qué hacemos? El temor vino a inundar mi corazón. No quería saber nada. Y comencé poco a poco a distanciarme en intimidad con Dios. Porque mi enojo con Dios fue notorio. Porque lo primero que dije es: ¿por qué permitiste que esto pase? ¿Por qué permitiste que a quien tanto amamos, a tanto cuidamos, a quien tanto honramos, hoy no esté? Y lo primero que comencé a pensar y aún a decirle a Dios en oraciones fueron reproches. ¿Por qué pierdo lo que amo? ¿Por qué no respondes mi oración? ¿Por qué si primero nos mostraste todos los proyectos, ahora todo se derrumba? Y comencé a distanciarme espiritualmente de Dios. Cuando uno se distancia de Dios, y no le hablo del edificio, de la iglesia, sino de la presencia de Dios, inevitablemente nuestro espíritu se debilita y comienza a florecer el hombre natural, lo que la Biblia llama carne, comienza a gobernar nuestra vida y nuestro carácter, se levantan argumentos, nos vamos distanciando de todos, tomamos una actitud que es contraria a la que Dios está esperando. Y sin darnos cuenta, poco a poco podemos caer en una lepra espiritual. Y solamente los leprosos creen que pueden juntarse, rodearse con otros leprosos. Dice que 10 estaban reunidos. 10 que habían dejado su matrimonio, 10 que habían dejado sus hijos, 10 que habían dejado su familia, 10 que habían dejado su trabajo, 10 que habían dejado sus sueños, sus proyectos, sus metas, 10 que andaban juntos, sobreviviendo, agonizando en una sociedad que no los tenía en cuenta. 10 que estaban esperando que llegue el día de su muerte, porque un leproso no espera más que la muerte, porque no tenían ningún tipo de esperanza en aquel momento. Pero me los imagino allí mientras estaban en las calles, escuchando hablar de un tal Jesús de Nazaret. Uno que se llamaba el Hijo de Dios, uno que cuando oraba por los enfermos se sanaban, uno que tenía poder para levantar a los propios muertos de las tumbas, uno que restauró la vida de una mujer que era prostituta en aquel tiempo, uno que sanó el cáncer de aquella que estaba hace 12 años padeciéndolo,
Uno que cuando le traen un pecador, en vez de apuntarlo con el dedo y juzgarlo y decirle te está pasando esto porque pecaste, porque te distanciaste de Dios, porque no obedeciste, en vez de decir eso, uno que extendía su mano para decir levántate, ten fe, puedes cambiar la situación de tu vida. Y me imagino a 10 leprosos allí turbados pensando solamente esperar el fin. Y entre ellos uno que se levante y que diga, ¿y si nos acercamos a ese tal Jesús? Si hacemos un intento más, lo hemos intentado todo, nada resultó, pero si hacemos un intento más y nos acercamos a ese Jesús, y me imagino allí las voces diciéndole no, a Jesús, a una iglesia, a intentarlo de nuevo. Si los propios fariseos son los que nos apuntan con el dedo, son los que nos juzgan, son los que están esperando nuestra caída, nuestra muerte, a Jesús. Si la propia religión es la que nos está diciendo a través de la ley que tenemos que morir lapidados a piedrazos, a Jesús, al maestro de la ley, al rabí. No. Prefiero esperar poco a poco mi muerte antes que presentarme ante ese tal Jesús y tener que morir ya. Y me imagino a esos discutiendo allí, diciendo uno, sí podemos acercarnos, no, ya está todo perdido, resignate a tu situación, vas a morir con esta enfermedad, vas a morir solo, vas a morir sin trabajo, sin familia, sin proyectos, sin sueños, ya está. Pero me imagino a uno del montón y tal vez hasta podía ser el más bajito, levantándose entre todos diciendo, allá está, es Él, Jesús. Jesús, ten misericordia de nosotros. No dijo ten misericordia de mí que soy el valiente que quiere acercarse, que está confiando. No, ten misericordia de nosotros, de mí y de estos 9 otros leprosos. Del que quiere acercarse a vos y el que no se quiere acercar. El que tiene un poquito de esperanza que todo puede cambiar y el que ya lo ha perdido todo y no tiene fuerzas. Ten misericordia de nosotros. Métete en mi problema, métete en mi dolor, métete en mi angustia, métete en mi necesidad, métete en mi deuda, métete allí en mi adicción, Jesús. Métete en mi corazón que se siente defraudado, decepcionado, que ya no puedo creer en nada ni en nadie. Comenzá a sentir cómo estoy por dentro. En otras palabras, ten misericordia de mí era, métete en mi carne. Y sabe que Jesús lo hizo, hermano. Me lo imagino en milésima de segundos, el Espíritu de Dios entrando en el mismo cuerpo de esos hombres, sintiendo lo mismo que ellos estaban sintiendo. Jesús siente tu dolor. Jesús siente tu tristeza. Jesús siente tu preocupación. Jesús siente que has perdido la esperanza, que has perdido tus fuerzas, que sientes que no sirves para nada. Jesús siente que no tiene fuerzas más para levantar los brazos y ni siquiera para levantar una oración al cielo. Jesús lo siente. Y no viene a juzgarte, no viene a decirte, yo te lo dije, si las cosas las hacías de otra manera tal vez ibas a tener otro resultado. No. Jesús suelta una orden y le dice, vayan delante del sacerdote. Jesús no le dice, voy a sanarte de la lepra, te voy a restaurar el matrimonio, vas a conseguir un buen laburo, vas a tener esperanza, tu fe va a estar por el cielo. No, le dice, vayan delante del sacerdote. Y sabe que estos 10 no cuestionaron ni le preguntaron, ¿y por qué delante del sacerdote? Dice que obedecieron la palabra. El sacerdote representa la religión de aquel tiempo. Representa la costumbre de la iglesia. El sacerdote representa el hábito de ir un domingo a misa, al culto evangélico. El sacerdote representa rezar, orar a Dios cuando creemos que ya no podemos más. El sacerdote representa en un momento de desesperación agarrar un libro que se llama Biblia y abrirlo y pretender que Dios me hable. El sacerdote representa la costumbre de los hombres de aquel tiempo. Y en otras palabras, Jesús le dice, le voy a demostrar a los religiosos de este tiempo que la iglesia no es la que están formando. Le voy a demostrar a los religiosos de este tiempo que las almas no son ningún negocio.
Que yo puedo venir a aquel que no tiene nada, aparentemente nada para dar, y puedo hacer el mismo poder de milagro que lo puedo hacer con aquel que aparentemente lo tiene todo. Porque amo al vagabundo que está allá afuera y al mismo presidente de la nación que está sentado allí en su casa. Amo al que tiene aparentemente todo y al que no tiene nada. Dios está buscando, iglesia, en este tiempo a hombres y mujeres que entiendan que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no nos mide por lo que podamos tener, ni siquiera por el nivel de fe que podamos expresar. No nos mide por todos los actos heroicos o todos los actos perfectos o todos los errores que hemos podido cometer. Jesús se mete en nuestra miseria, en nuestro dolor, en nuestra necesidad, y se mueve con misericordia. Y conforme a nuestra fe y a nuestra obediencia, Él desata el milagro que esperamos. Mientras estos iban caminando hacia el sacerdote, dice la palabra, que fueron limpiados, que fueron curados, que fueron sanados. A los que tenían las carnes podridas se les fue restaurada sana. A los que habían perdido sus orejas, su nariz, tal vez los labios, los párpados inclusive, se le habían caído los dedos, estaban vendados. Mientras iban caminando se les fue restaurando su salud. Y cuando llegaron delante del sacerdote se reconocieron sanos. La gloria de Dios se manifestó para ellos, los enfermos, y para aquel que los estaba viendo. Pero cuenta la palabra que solamente uno volvió. Y cuando vuelve se postra delante de los pies del Señor y dice que glorifica a Dios. Y Jesús le pregunta, ¿acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Yo quiero decirle algo, iglesia, que le quede grabado en el espíritu. A Jesús, al que nos perdona de los pecados, al que salva nuestra vida del infierno, al que pagó el precio en la cruz del Calvario, a Jesús le debemos gratitud y gloria. Me presento como pastor de esta congregación junto a mi esposa. Y ustedes no dejarán mentir que estuvimos y seguiremos estando cada vez que nos necesiten. No importa el día, no importa la hora, no importa la necesidad. Muchos de los que están aquí han estado bien, incluso han caído, y estuvimos para levantarlos y seguiremos haciéndolo. Vamos a predicar en tiempo y fuera de tiempo, y no solo vamos a tener una ayuda espiritual, sino también un compromiso con lo que usted necesite. Pero ni a Paula, ni a mí, ni a ninguno de los ministros de esta congregación usted le debe nada. Porque quien se subió a una cruz, quien pagó el precio por mí y por usted, es Jesús. Y lo que hago para Dios es servirlo porque lo amo y estoy agradecido, y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera. Pero usted jamás nos deberá nada. Este leproso volvió a Jesús y a Jesús le agradeció el milagro que había soltado. A Jesús le agradeció por haberlo perdonado, por haberlo sanado, por haberlo libertado, por haberle dado la salvación. A Jesús le agradeció por haberle devuelto la esperanza de recuperar su matrimonio, sus hijos, de tener un trabajo, de ser una persona que pueda ser de bendición a esta sociedad. Entienda que a Jesús tenemos que ir. No tenemos que presentarnos delante de ningún hombre de carne y hueso que no hizo nada. Si yo les predico algo, si los guío en una oración, si puedo ser de bendición para su vida, no estoy haciendo nada de otro mundo, iglesia. Puedo darle solamente lo que he recibido de parte de Dios. No me debe ni me va a deber nada nunca, jamás. Y quiero en esta palabra soltarle liberación en el espíritu. Que salga toda culpabilidad de su corazón. No importa cuándo haya conocido a Dios, no importa a través de qué ministro, no importa quién lo ha ministrado, quién le ha enseñado la palabra, quién le ha enseñado a orar, no importa el milagro que Dios ha desatado sobre su vida, no importa si usted aquí vino endeudado y hoy está bendecido económicamente, no importa si ha venido solo, separado y hoy está restaurado su matrimonio y con sus hijos, no importa cómo ha llegado y la gloria de Dios que se ha manifestado en su vida. Al único a quien tenemos que agradecerle, postrarnos y adorarnos es Jesús.
El único que se merece toda la gloria, el único que tiene que brillar en medio nuestro es Jesús. Porque ni mi esposa ni yo nos subimos a un madero, no fuimos crucificados y no pasamos azotes a causa de sus pecados. No pagamos nada a causa de sus rebeliones y sus transgresiones. El que pagó por mí y por usted se llama Jesucristo. El único que tiene que ser glorificado es Él. Y yo declaro que esta es una iglesia que manifiesta a ese único leproso que fue delante de Jesús. Se le dijo: gracias, maestro, porque estaba leproso, porque estaba enfermo, porque lo había perdido todo. Pero vengo a rendirme a tus pies, a agradecerte. Tenga la actitud correcta. No importa en qué situación usted haya llegado hoy. Tal vez solo, tal vez endeudado, tal vez enfermo, sin fuerza, sin esperanza. Acérquese a Jesús. Comience a decirle: ten misericordia de mí. Y le aseguro que en esta misma noche va a recibir su milagro. Que en esta misma noche recibe la liberación en su espíritu. Toda carga, toda falta de paz en su espíritu se va y Dios le imparte paz. Dios le imparte esperanza. Dios le imparte fe. Ese problema, esa adversidad se restaura en el nombre poderoso de Jesús. Y el único que aquí será glorificado será nuestro Dios. El único que tiene que ser loado, exaltado y puesto en alto es Jesucristo. Y si hay alguien que merece respeto en este ministerio, iglesia, es el prójimo. No es ni el pastor, no es ni la pastora, no es ni el ministro más ungido. Respeto hacia todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hacia el más adulto. Respeto, amor, honra, porque Jesucristo derramó su sangre. Él pagó el precio, Él puso el valor justo que teníamos. Por lo tanto, tanto yo como pastor, usted como miembro de una iglesia, valemos lo mismo para Dios. Estamos en el mismo lugar y debemos ser honrados, tenidos en alta estima, en respeto, en valoración, todos de la misma manera. Porque Jesucristo no derramó más sangre por mí que por usted. Lo hizo por todos y cada uno de nosotros por igual. Pero quiero que sepa algo. Dios está buscando en este tiempo corazones agradecidos a Dios. Corazones que digan: Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por el proceso que estoy atravesando. Bendigo públicamente la vida de mi jefe. Porque es mi jefe, porque es mi amigo, porque hoy es mi discípulo. Y sé sus pruebas, sus luchas. Y hoy glorificaba a Dios porque me dice: voy a llevar a un amigo. Le digo: gracias, Jesús. Porque usted no sabe la estrategia que Dios tiene para seguir salvando almas, hermano. Usted no sabe las pruebas que Dios va a permitir que usted pase con el único fin de que usted siga salvando almas. Y si las pruebas que estamos pasando sirven para que aunque sea uno más, sea arrebatado del mismo infierno y establecido en la salvación de Cristo, valen la pena las pruebas, hermano. Valen la prueba las dificultades. Porque las tribulaciones momentáneas y pasajeras de este mundo no se comparan con la gloria venidera. Estaremos delante de Jesús y le diremos: Señor, no sé dónde están los otros 9, pero he aquí estoy yo. Era leproso, te supliqué misericordia, te metiste en mi lugar y me diste la respuesta a mi petición. Gracias, Señor, porque tú me salvaste. No voy a un sacerdote, no voy a un hombre, no voy a nadie de esta tierra. Vengo a ti y te digo: gracias, 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 Jesús. Y viene ese tiempo, iglesia. Una iglesia agradecida. Y en la gratitud se manifiesta en la actitud del corazón. No se manifiesta en una palabra. Se manifiesta en la actitud del corazón. Hoy me decía uno de mis discípulos amados, mi amigo, me decía: te amo, y sinceramente no me sale nunca decirte te amo porque me cuesta. Pero ¿sabe que me demuestra todos los días que me ama? Por la honra, por el respeto, por el compañerismo, por el compromiso al ministerio. Podemos tener un montón de palabras bonitas en nuestra boca, pero nuestro corazón está distante de esas palabras.
La actitud del corazón es la que manifiesta la gratitud hacia Dios. El esfuerzo que usted hace, la fidelidad que desarrolla, permanecer aún a pesar de los problemas, de las adversidades, volver a creer en Dios a pesar de que muchas veces lo que tenemos que representar a Dios lo hacemos mal. No se ate a ninguna persona de carne y hueso imperfecta, ilimitada, que representa mal a Dios. Perdone todos los días. No se corra del eje del foco que es Dios. Y entienda, iglesia, que Jesús tiene el mismo poder que hace más de 2000 años para pararse en medio de la cárcel, en medio de una escuela, en medio de un hospital, en medio del living de su casa, en medio de esta misma ruta nacional, llamar a cualquier leproso y decirle: tu fe te ha sanado, te ha salvado y has sido perdonado. Ve en paz.